Bienvenidos a Impacto Dispensacional y en este video vamos a hablar sobre la autojusticia del hombre y vamos a tener unos ejemplos vamos a ver en las Santas Escrituras que muestran que la autojusticia del hombre puede crear pequeñas y grandes consecuencias. Y vamos rápidamente a los ejemplos. Vamos para Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículos 16 y 17. En el 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Okay. El 17. Mas del árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Ahora vamos para Génesis capítulo 3. Vamos a leer de versículo 1 al 13 para saber de lo que se está hablando. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios:
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ok, vamos a hacer unas comparaciones de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y vamos a leer qué dijo ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Dice, libremente podrás comer. Presten atención a esa palabra. Libremente podrás comer. Y vamos a ver, a compararlo con Génesis capítulo 3, versículo 3. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ok, vamos a leer del versículo 2 para que quien está hablando es la mujer, Eva. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En versículo 3. Pero del huerto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ok, ¿qué podemos observar entre Génesis capítulo 2, versículo 16 y Génesis capítulo 3, versículo 3? Pues podemos observar ahí que Eva le está añadiendo a lo que dijo Dios. No sé si se dieron cuenta de lo que pasó ahí. En Génesis capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Ok, libremente podrás comer. Pues Eva viene y le añade, y vamos a ver qué es lo que le añade. Presten atención, que estas son las consecuencias de la autojusticia del hombre, que quiere hacer las cosas a su manera para meterse en problemas y no quiere hacer las cosas bien. Pues si Dios te está diciendo haz esto, hazlo de esta manera, que esta es la única manera que lo puedes hacer bien, pues no, el hombre decide hacerlo como ellos piensan o quieren añadir algo más de lo que el Señor les dijo que quisiera o que no hiciera. Y aquí dice el versículo Génesis capítulo 3, versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ok, está perfectamente ahí bien, ¿verdad? Pero ¿qué dice lo siguiente? Ni le tocaréis para que no muráis. Pues, ¿en dónde podemos ver que Dios le dijo a Adán que no tocare el fruto o el árbol? No dice en ningún momento que no lo tocara. Ok, dice en Génesis capítulo 2 versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer. No dice libremente podrás comer, ni lo toques.
No dice nada o que lo tocare, o que no lo tocare. No dice ninguna de las dos, ¿verdad? Pues podemos ver ahí que Eva, además de ser desobediente a Dios, pues le añadió a lo que él dijo. ¿Ok? So, le quitó lo gratuita. Y no solamente le añadió, sino que le quitó también, porque ella dice aquí: pero del huerto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Ok? Pues ahí le añadió, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que le añadió, pues le quitó, porque le quitó que libremente podrás comer. Podrás comer libremente. En el Génesis capítulo 2 versículo 16 dice que puedes comer libremente. Pues ella le añade que no lo tocare y le quita que Dios le dio permiso, le dio autoridad a Adán y a ella de que comiera libremente del árbol que le dijo él exactamente de que podían comer, ¿verdad? Pues quitó libremente y le añadió de que no lo podía tocar. Cuando Dios le dijo que si comían de fruto, pues iban a morir. Pues ahí le quitó y le añadió al mismo tiempo. Y podemos ver las consecuencias de todos los que se vieron envueltos en esa escena. Pues vamos a ver las consecuencias primero, vamos a ver la consecuencia para la serpiente, que sabemos que es Satanás, ¿verdad? Pues vamos a ver la consecuencia de la serpiente por engañar a Eva. Es interesante porque vamos a ver, porque acuérdate que Satanás estaba hablando a través de una serpiente, pero la serpiente como quiera va a correr por la maldición, por haberle engañado a Eva. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 14, dice, esta es la consecuencia para la serpiente por engañar a Eva. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Wow, y alguna gente se preguntará, wow, ¿y qué culpa tiene la serpiente si Satanás utilizó a la serpiente para engañar a Eva? Pero así mismo dice, a consecuencia de la serpiente por engañar a Eva, esta fue lo que Dios le dijo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, por engañar a Eva, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Wow. Vamos a ver las consecuencias que le tocan a Eva por dejarse engañar por la serpiente. Génesis capítulo 3 versículo 16 dice, a la mujer dijo, mira qué interesante esto, las mujeres pasan por unas cosas terribles, pero
es debido al pecado, ¿ok? Debido al pecado, a la desobediencia de estos individuos aquí al principio, aquí en Génesis, pues podemos ver las cosas que tenemos que pasar tanto los hombres como las mujeres, pero aquí específicamente mira lo que le pasa a Eva por dejarse engañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¡Wow! Aquí podemos ver, ¡wow! Y uno la pregunta por qué las mujeres pasan dolores y todo eso es parte de la maldición que Dios puso aquí a estos tres individuos en Génesis. Mira, darás a luz los hijos, ok, dice, y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Wow. Y entonces, ¿qué podemos ver? La consecuencia. Esto no es cuestión de machismo ni nada. Te estoy dando ejemplos de cómo es la justicia de Dios. ¿Okay? Dios es justo y Él tiene maneras tiene instrucciones para el hombre de cómo hacer las cosas y todo es para su bien. Todo es bien para el ser humano. Están en la Escritura. Y especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, Romanos a Filemón, ahí están las instrucciones de cómo la persona puede ser salvo, cómo la persona puede vivir su vida como creyente, cómo la persona puede predicar el evangelio, llevarle el mensaje para otras personas que sean salvas también. Hay instrucciones para hoy en día bajo la dispensación de la gracia de Dios. Está en los libros del apóstol Pablo, Romanos a Filemón. Esa es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es para nosotros, pero no toda la palabra de Dios va dirigida a nosotros o es sobre nosotros. ¿Ok? Tenemos que entender esos detalles. Ok, vamos a ver las consecuencias para el hombre, Adán. Adán por dejarse llevar por Eva, porque si Dios le dio unas instrucciones a él, el deber de él es de decirle a Eva, pues yo estoy seguro que sí, él le dijo las instrucciones a ella, aunque le dio las instrucciones a ella, pero ella no las acató como él se las dijo específicamente, porque acuérdate que le quitó y le añadió de las instrucciones que Dios había dado. ¿Ok? Entonces, pero él tiene culpa porque si ella se dejó engañar por la serpiente, ella le ofreció o le dio del fruto. Él pudo haber dicho: no, Eva, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No te dije que Dios me dijo a mí que libremente podemos comer de este árbol y del otro no. ¿Y por qué desobedeciste? Yo no voy a participar en ese pecado que tú hiciste. En esa desobediencia yo no voy a participar. Pero no. Él decidió tomar el fruto. Por él dejarse llevar por su mujer, por Eva, pues también tiene consecuencias. Y vamos a ver en Génesis capítulo 3, en el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Wow. Increíble. Y vamos a ver por qué el mundo hoy en día está como está. Es por la desobediencia. ¿Ok? Por la desobediencia. Porque Dios tiene instrucciones para el hombre. ¿Ok? Lo más bonito de Dios es que Dios puso todos los pecados de toda la humanidad, lo puso en el Señor Jesucristo, ¿ok? Y reconcilió a todo el mundo en Él, perdonándolos todos nuestros pecados, no acusándonos de que somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos la ira de Dios. No, Él reconcilió al mundo en Él, ¿ok? A través del Señor Jesucristo. Y lo único que la persona tiene que hacer en esta dispensación de la gracia de Dios es creer que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Lo único es bien sencillo. Lo que tú tienes que hacer es oír, creer y serás sellado. Efesios capítulo 1, versículo 13. Tú crees, tú oyes, escuchas el mensaje, ¿ok? Lo escuchas, lo crees y eres sellado, ¿ok? Dios puso una maldición aquí, pues en el principio podemos ver aquí que este mundo está maldito, pero ¿cómo puedes escapar de la ira de Dios? Porque el mundo, aunque nosotros seamos creyentes, los que creemos en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por el mundo, todavía estamos en este mundo y el mundo está maldito. ¿Okay? Nosotros estamos justificados y estamos sellados, estamos salvos, no podemos perder nuestra salvación porque no es por las obras de nosotros, sino por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros somos salvos, somos salvos por gracia, no por las obras que nosotros hicimos, por las que estamos haciendo o por las que vamos a hacer en el futuro. Es solamente por Él. La única manera que tú puedes escapar de la ira de Dios es estando en Cristo. Estando al lado de Cristo, tú pierdes. Estando en Cristo, tú ganas. Si tú decides. Vamos para Juan. Juan capítulo 8. Vamos a ver qué dice aquí sobre Satanás. A ver qué. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí el Señor Jesucristo está hablándole a la multitud y dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Okay?
Podemos ver en Génesis que él es padre de mentira y lo que te va a hablar son mentiras. ¿Ok? Te puede mezclar verdad. ¿Sabes tú que si una media verdad con otra media verdad es igual a una completa mentira? ¿Ok? Una media verdad y más otra media verdad es igual a una completa mentira. ¿Ok? Pues podemos ver aquí también ese versículo 44 en Juan capítulo 8, versículo 44, que no todo el mundo son hijos de Dios, como hay gente que dice los presidentes o los que están en política o cualquier de esta otra gente en la religión, dice que todos somos hijos de Dios. No. Aquí en el versículo 44 de Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí podemos ver ahí que toda persona que no cree en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, que tú no crees que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, si tú no pones esa fe en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz, tú no perteneces a la familia de Dios. Que no te vistas, que no vas. Y tiene que ser de la manera que Dios te está diciendo. En esta dispensación de la gracia de Dios, la única manera que tú vas a ser salvo y vas a permanecer a la familia de Dios y vas a estar con Dios en el momento de que tú mueras, ausente del cuerpo y presente a Dios, al Señor, no eres hijo de Dios. ¿Ok? Si no pones esa confianza, no pones esa fe en ese sacrificio, no eres de la parte de la familia de Dios y no eres hijo de Dios. ¿Ok? Aquí bien clarito lo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si dice que ustedes son de su padre el diablo, eso quiere decir que no todos son hijos de Dios, según ese versículo. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. O sea, si tú estás haciendo las cosas que estás haciendo, no estás haciendo las cosas de Dios o que Dios quiere que tú hagas, estás haciendo las cosas de tu padre, el diablo. Si es padre de mentira, pues tú vas a estar diciendo mentiras y haciendo cosas que no debes de hacer, que son incorrectas. Pues si alguien te dice que tú eres hijo de Dios y tú no has puesto tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti, te está engañando. ¿Ok? Y si tú piensas que eres hijo de Dios y no has puesto la confianza en Él, pues te estás engañando a ti mismo también. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en Él. ¿Ok? Bien sencillo, podemos ver ahí también que si tú no crees en ese sacrificio, no estás creyéndole a Dios. ¿Ok? Prácticamente le está diciendo a Dios que es mentiroso, porque cuando Él dice que esta es la manera de que tú puedes salvarte, que Él te puede salvar y puede estar una vida eterna con Él, y tú no decides o no quieres creer, pues estás diciéndole que es mentiroso y te proclamas tú Salvador, que cuando Él es el Salvador de todos los hombres. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, vamos a ver para el otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Abel y Caín. Génesis 4, versículo
3 al 13 y empezamos con el 3. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú señorearás sobre él. Versículo 8. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Ok. Vamos a ver la aclaración en Primera de Juan. Aquí podemos ver que Dios requería ya algo establecido, y esto fue lo que Abel ofrendó a Dios, y Caín ofrendó lo que a él le parecía que a Dios le iba a agradar. Podemos ver que el ser humano por naturaleza hace lo contrario a lo que Dios le manda que haga. Como la salvación hoy en día, en esta dispensación, lo único que Dios requiere del hombre es poner tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz. Pues no, el hombre quiere confesar sus pecados, bautizarse, correr las 8 millas, caminar de rodillas, darse latigazo en la espalda y hacer todas esas cosas cuando no tienen que hacerlas. Lo único que la persona tiene que hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ellos en la cruz. Es lo único que el hombre en esta dispensación tiene que hacer, es oír, creer y será sellado. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 12. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y podemos tener la aclaración de ese evento que pasó de Abel y Caín. Abel hizo lo que Dios requería de la ofrenda, pues no, Caín quería ofrecer de lo que él le parecía que era bien para ofrecerle a Dios el sacrificio, pues él ofrendó algo que Dios no requería de él. ¿Okay? Y tomó envidia y mató a su hermano. Y Dios puso una maldición en él también. Vamos a leerlo otra vez. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Okay. So, Dios es un Dios justo. Okay. Cuando tú haces injusticia, pues Dios te va a dar lo que tú te mereces en su justicia. En la dispensación de la gracia de Dios, Dios está practicando su misericordia, su gracia sobre todo el mundo, que puso sus pecados en el Hijo, reconcilió el mundo para con Él, en Él mismo, perdonando, no acusándolos de sus pecados, imputándole sus pecados. Lo único que tú tienes que hacer es poner tu confianza en ese sacrificio. Eso es todo. Vamos a ver el otro ejemplo de algo que pasó con Moisés. Vamos a ir para Números. Si es que lo encuentro ahora. Vamos para... Aquí vamos a ver nuevamente que el hombre quiere hacer lo que él piensa que es mejor a lo que Dios dice o está establecido en su palabra. En Números capítulo 20. En Números capítulo 20, versículo 8 al 12. Y dice... Dice el 8. Aquí Jehová le está diciendo, dice el 7, y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la roca en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Versículo 10. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar aguas de esta roca? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no me creísteis para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
Ok, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo en Números capítulo 20, versículos 7 y 8, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la roca en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ok, le dijo hablar, ¿verdad? Está bien claro, le dijo háblale a la roca, ¿cierto? ¿Qué hizo Moisés? En el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Miren, para que vean que Dios es verdad, Él es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ok? Dios le dice que le hable a la roca y van a brotar aguas. ¿Ok? Y vemos aquí que Moisés, aún siendo desobediente, mira cómo Dios, lo que él dice es verdad. Mira, Dios le dice hablar, pero él le prefiere darle a la roca, le pega a la roca, y no solo una vez, sino 2 veces, pero aún así, con su desobediencia, brotó agua. Salió agua de la roca de todas maneras, algo increíble. No sé si ustedes han observado eso, pero yo digo, wow. Si él le hubiera hablado como Dios le iba a salir agua, y de todas maneras la golpeó y salió agua. Dios dijo que iba a salir agua ahí de todas maneras, pero le dijo específicamente que le hablara. Pues no. Él decidió darle, pero no lo hizo una sola vez, pero golpeó a la roca 2 veces. Y vamos a ver, ¿y cuál es la consecuencia de esa desobediencia? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis, mira, no creísteis. Dice ahí que no me creísteis. Wow. O sea que él no creyó que no habrá creído él, que hablarle a la roca no iba a brotar agua. Dios dice eso: por cuanto no me creísteis para santificarme en ojos de los hijos de Israel. Dios no le dijo a él háblale a la roca para que brotara agua, para que la gente viera, que Moisés, no, Dios le dijo así para glorificar su nombre, que para que ellos vieran de que Dios le está supliendo, ¿ok? Pero dice: por cuanto no me creísteis para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, Dios le dio una tierra al pueblo de Israel, pero por consecuencia de la desobediencia de Moisés, pues no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Y yo lo que les sugiero a todos los que están escuchando este video o el CD, porque va a estar en audio también, yo lo que les recomiendo que lean 2 de Timoteo 2:15, y les voy a leer lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice, y a lo mejor esta palabra que es bien importante no lo va a dar, no, la Biblia que está utilizando
posiblemente no tenga esta palabra, pero escúchalo bien. Empieza. Segunda de Timoteo 2:15 dice, estudia. ¿Ok? Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ok? Estudia, ¿ok? Con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, la trazas bien, la divides bien, ¿ok? Y para saber qué trazar bien la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? ¿Ok? No es dividir la palabra de los libros de Pablo a los Mateo, Juan, no, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es, y Génesis y todo eso, no es dividir eso. Vamos a ver en Efesios capítulo 1, vamos a ver qué es la palabra de verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Cuál es la palabra que tú debes de trazar y dividir correctamente? Dice, en el cual también confiasteis vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Ok? Vamos a ver aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En la última estrofa aquí, que traza bien la palabra de verdad. Ok. Efesios capítulo 1, versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Ok. La palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Está en el siguiente, está la palabra de Dios, de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea que tú tienes que trazar bien, correctamente, la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la que te salva a ti. El evangelio de vuestra salvación. En quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Lo tienes que dividir y trazar bien la palabra de tu salvación. Esa es la palabra de verdad. Es el evangelio. ¿Ok? Está el evangelio. El evangelio de vuestra salvación. O sea que si hay el evangelio de vuestra salvación, eso significa que hay un evangelio o otros evangelios que no son de tu salvación. ¿Vas entendiendo? Hay otros evangelios, pero hay uno solo que te puede salvar hoy en día. Y el único evangelio que te puede salvar es el evangelio de vuestra salvación. En esta dispensación de la gracia de Dios. O sea, tienes que trazar bien este evangelio que te salva hoy en día al otro evangelio que no te salva hoy en día. ¿Ok? Este evangelio es específicamente para esta dispensación de la gracia de Dios y los otros evangelios son para diferentes dispensaciones. ¿Ok? Por eso te dice segunda de Timoteo 2:15, estudia con diligencia. ¿Ok? Te lo voy a leer otra vez. Segunda de Timoteo 2:15, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice que no tiene que avergonzarse si tú aprendes. ¿Okay? Primero que todo,
tú tienes que salvarte, ¿verdad? Obtener salvación. Lo único que tienes que hacer para obtener salvación es creer que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eres salvo, ¿verdad? Pues ya eres justificado, eres sellado, santificado, eres todas esas cosas al momento que tú crees, ¿cierto? Pues, ¿cuál es tu próximo paso? Estudiar con diligencia, ¿ok? Para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aprende a trazar bien el evangelio de tu salvación, ¿ok? Y no vas a tener nada de qué avergonzarte. Yo no me avergüenzo del evangelio de mi salvación porque es verdad. Es una verdad. Hay muchos que no lo quieren creer o todavía no han encontrado la verdad. ¿Ok? Dice la palabra que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Ya yo he aprendido cómo trazar bien la palabra de Dios. No me siento avergonzado ni me voy a avergonzar. Hay mucha gente que no lo saben todavía y hay muchos que están en desacuerdo sobre la dispensación de la gracia de Dios y de trazar bien la palabra de Dios. Hay mucha gente que no sabe y hay otra gente que se oponen a la verdad. ¿Ok? Y podemos ver ahí que trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué verdad es esa? Pues es el evangelio de vuestra salvación. ¿Ok? En quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Y vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando. ¿Qué podemos ver y escuchar de estas situaciones? ¿Qué piensas que se debe hacer sobre la palabra de Dios? ¿Crees que se debe enseñar o aprender lo que a usted le parece que dice el versículo o lo que realmente dice Dios en la Escritura? ¿O va a dejar que las tradiciones de los hombres le continúen confundiendo y engañando? ¿Ok? Decídanse, o le creen a Dios o le siguen creyendo a los hombres con su falsa enseñanza y tradiciones de hombres. Ustedes deciden. Tómate tu tiempo, como te digo, para entender la Escritura tienes que ser salvo. Pues lo único que tienes que hacer es creer que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Oír, creer y eres sellado. ¿Ok? Todo lo que nosotros necesitamos saber, todo el ser humano necesita saber sobre Dios y sobre su Escritura, están en este libro, en lo que le llaman la Biblia. ¿Ok? Y tú para conseguir salvación, ¿ok? Para obtener salvación, podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, que le hacen la pregunta, señores, ¿qué debo de hacer salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Empezamos ahí, que el apóstol Pablo le dice a ese soldado lo que tiene que hacer para ser salvo. Ok, ¿y qué es lo que debe de creer? Pues lo que él debe de creer es que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso es lo que las personas deben de creer para obtener salvación. En esta dispensación de la gracia de Dios es la única manera que la persona puede ser salva. ¿Ok? Tú puedes decir que tú eres judío, que tú eres católico, que tú eres, qué sé yo, cualquier cosa que tú creas que tú eres. No, lo único que te va a salvar a ti es creyendo en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti. ¿Ok?
Y un ejemplo que podemos darte que si vamos a suponer que tú dices que eres salvo, ¿ok? Y no entiendes nada de las escrituras. Puede ser una que no seas salvo, porque si no entiendes las escrituras, algo está mal. O alguien te está enseñando mal, o tú no estás estudiando por ti mismo. Vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Pruébate a ti mismo si estás en la fe o no. Capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural, ese es el hombre que no es salvo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Okay. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de discernir espiritualmente, no puede. Lo único que tú debes de hacer para obtener salvación es creer en Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Creer que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 13. Creer, no es oír, creer y eres sellado. Así que espero que este video sea de gran bendición a sus vidas y nos vemos en el próximo video. Que la pasen buena.